Vamos a ver la comparación entre los flujos que resultan de hacer un bypass cerebral tomando como vaso donante la arteria temporal superficial versus la arteria radial. Entonces, la arteria temporal superficial tiene un diámetro de 0.5 milímetros, la arteria radial de 1.7 milímetros. La velocidad medida fue 33 centímetros entre segundo para la arteria temporal superficial y para la arteria radial 10.5 centímetros entre segundo. Entonces el flujo lo vamos a sacar con la ecuación de la continuidad, que está derivada del teorema de Bernoulli. Entonces tenemos flujo, o en simbología de Newton, flujo igual a velocidad por área. El área la estamos tomando como pi por L radio al cuadrado. Entonces el área de corte transversal para la arteria temporal superficial sería 0.25 milímetros al cuadrado por pi, que es 3.14. Entonces nos da área igual a 0.196 milímetros cuadrados. Entonces el flujo sería 0.196 milímetros al cuadrado por la velocidad, que para ponerlo todo en términos de milímetros, esto sería 330 milímetros entre segundo. Entonces 0.196 por 330 nos da 64.76 milímetros cúbicos por segundo. Ese es el flujo de esta arteria temporal superficial. Y para la arteria radial sería, el área sería entonces 0.85 milímetros al cuadrado por pi, que sería es 2.27 milímetros cuadrados, y el flujo entonces es 2.27 milímetros cuadrados por 105 milímetros entre segundo. Entonces es 238.2 milímetros cúbicos entre segundo. Y está muy distinto el flujo. Parece un flujo exagerado, pero la razón es porque el diámetro y por tanto el radio es mucho mayor, y no es una dependencia lineal del diámetro con el flujo, ni siquiera es con la cuarta potencia como lo dice la ecuación de Poiseuille. Si recordamos rápidamente, la ecuación de Poiseuille dice flujo igual a presión entre resistencia. Resistencia siendo la viscosidad por el largo del vaso entre 8 por pi por el radio a la cuarta potencia, y presión siendo fuerza entre área siendo pi por r al cuadrado. Entonces tenemos flujo igual a presión, que es fuerza entre área, que es pi por r al cuadrado, y todo esto entre, o lo pongo 1 entre la resistencia, que es la viscosidad por el largo entre 8 por pi a la cuarta potencia. Por el teorema del sándwich lo mandamos para arriba y nos queda flujo igual a fuerza por 8 pi r a la cuarta potencia entre pi por r al cuadrado por la viscosidad por el largo. Las pi's se mueren y solo nos queda un factor de r al cuadrado, entonces nos queda que el flujo es proporcional
a la segunda potencia del radio. Nos queda 8 por la fuerza por el radio al cuadrado entre la viscosidad por el largo del vaso. Y esto concuerda con haber obtenido estos dos resultados, porque si vemos, vamos a hacer de cuenta que la velocidad para ambos fue igual. Entonces, si aquí por el momento le ponemos 330 milímetros entre segundo, vamos a ver que el flujo entonces sería 2.27 por 330 nos da 749 milímetros cúbicos entre segundo. Y vamos a ver que aquí la razón de los diámetros es 1.7 entre 0.5. Entonces el diámetro de la arteria radial es 3.4 veces más que el de la arteria temporal superficial. Entonces el flujo, o sea, dejando la velocidad igual, el flujo debería cambiar con el cuadrado del radio. Entonces, si el radio de arteria temporal superficial a arteria radial aumenta 3.4 veces, el flujo debe aumentar 3.4 veces al cuadrado. O sea, 3.4 por 3.4 debe aumentar 11.6 veces. Entonces, este flujo, si lo multiplicamos por 11.6, nos tiene que dar este. Entonces, 64.7 por 11.56 nos da 749 milímetros cúbicos entre segundo. Entonces esto quiere decir que la relación, o sea, viendo la ecuación de Poiseuille, que en realidad es proporcional al cuadrado del radio y no a la cuarta potencia, concuerda con estos flujos obtenidos. Ahora aquí no tenemos 330 milímetros entre segundo de velocidad, tenemos 105. Entonces ahora vamos a cambiar la velocidad. Entonces 330 entre 105 es 305, es un factor de 3.14. Entonces teníamos este flujo lo utilizamos si pusimos velocidad de 330 milímetros entre segundo. Si ahora utilizamos la verdadera, que es 105 milímetros entre segundo, entonces nos tiene que dar esto entre 3.14, nos tiene que dar esto. Entonces 749 entre 3.14 nos da 238.199. Y entonces aquí comparamos el flujo de la arteria temporal superficial con la arteria radial, y para demostrar que estuvieron bien los cálculos, porque uno dio 64.8 y el otro dio 238.2 en milímetros cúbicos entre segundo, lo que utilizamos fue la ecuación de Poiseuille y vimos la proporcionalidad del flujo con el radio al cuadrado, no con la cuarta potencia, y hacemos la razón de cada uno de los flujos con las velocidades correspondientes y vemos que la proporción del radio que tiene la arteria temporal superficial versus la arteria radial, y tomando en cuenta las razones de las velocidades, concuerda con el cambio o la proporción del radio al cuadrado de la ecuación de Poiseuille con el flujo.